Primera de Corintios, capítulo 10, los versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera, hablando acerca del momento de la comunión, ¿verdad? De la copa con vino, en aquel caso, en el nuestro con jugo y de el pedazo de pan. Dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a presentar qué es para nosotros la comunión. A ver, puede ser que en algún momento hayamos tenido una idea equivocada de lo que el Señor pretende con la comunión, de lo que significa, lo que realmente es, cómo debemos verlo, cómo debemos presentarnos ante ella. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Entonces, si consideramos la forma en que celebramos la comunión, podríamos llegar a varias respuestas. Pudiéramos responder, eso es todo en el culto. O pues eso no es nada, eso es algo más ahí. Otro puede decir, pues eso es algo que tenemos que hacer, como una imposición. Y alguien más pudiera decir, bueno, la comunión realmente es un acto significativo de adoración. Cuenta la historia que el último domingo de un general del ejército, antes de liderar a sus tropas a la batalla, participó en un mismo día, el domingo, de 6 servicios de comunión. Se pasó todo el día viajando, todo el día viajando. Estuvo compartiendo con mucha gente durante esos 6 servicios de comunión antes de entrar a la batalla. La pregunta es, ¿sentía este general que la comunión le daría protección adicional en la batalla? Pues con toda seguridad. Esa es una manera de que la gente piensa sobre lo que vamos nosotros a hacer dentro de unos minutos. Pero ¿es eso lo que realmente nos enseña la palabra de Dios? ¿Es eso lo que hay en el corazón de Dios? Como les decía, la comunión debería ser un acto central de adoración. Pero no es algo mágico, eso no tiene magia. No va a hacer que una persona mala se vuelva buena, ni que una persona débil se vuelva fuerte, ni que una persona incapaz o que no razona se vuelva lúcida. La comunión no hace nada de eso. Y quizá alguien esté pensando, entonces, ¿para qué hacemos la comunión? Le puedo dar una razón que es suficiente, pero vamos a elaborar las demás. Bueno, porque Jesús lo ordenó. Porque Jesús lo ordenó. Esa es una razón de peso. Por eso celebramos la comunión, porque fue una de las 2 ordenanzas del Señor Jesús. Vamos un poquito en detalle. Ese es el versículo central, la copa de bendición. Entramos en la comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos entramos en la comunión con el cuerpo de Cristo. Primero vamos a ver el significado de la comunión. ¿Con qué nombre se le conoce a la comunión? Bueno, algunos le llaman un recordatorio, ¿cierto? Unos utilizan el término memorial. Ese nombre memorial se ha hecho uso y costumbre en muchos lugares, pero por lo menos hasta donde yo sé, la Real Academia no lo ha aceptado con el significado que le estamos dando. Porque no es un registro de cosas necesariamente, pero es un recordatorio, es un recordatorio. Dice el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, estamos recordando el evento pasado, estamos recordando aquello que ocurrió y lo que el Señor nos dice, todas las veces que coman de este pan y beban la copa, anuncian hasta que Él venga, pero estaba realizando un acto particular de partir el pan y beber de la copa de vino. De modo que cuando estamos frente a la comunión, a la mesa,
Estamos mirando atrás, estamos recordando cosas que ocurrieron anteriormente. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que es comunión con Cristo. La Santa Cena es un evento que nos acerca a Cristo. Por eso el versículo que estuvimos leyendo, esos dos versículos, dice la copa de bendición que bendecimos o por la cual damos gracias, como dice la Nueva Versión Internacional. Dice, no es la comunión con la sangre de Cristo, comunión con Cristo. Y el segundo elemento, el pan, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Versículo 16. Fíjense que participar de esto es reconocer que estamos en comunión con Cristo. Cuando hablamos de comunión podemos decir lo siguiente. Comunión implica o denota una participación mutua y una unión indivisible. Eso se trata de la comunión del Señor, desde nuestra perspectiva y desde su perspectiva, porque además significa que nosotros y Cristo llegamos a ser uno, que disfrutamos a Cristo y todo lo que Él es, pero también que Él nos disfruta y todo lo que somos. Así que también es comunión con Cristo, no es cualquier comunión. Recuerden que la Biblia habla de que hay personas que tienen comunión con los demonios. No, nosotros tenemos comunión con Cristo. Y lo evidenciamos al participar de este momento de recordación o de este memorial, como algunos señalan. Pero, ¿con qué otro nombre lo podemos conocer? Bueno, con el más típico de la iglesia evangélica, la Cena del Señor. El apóstol Pablo, si ustedes se leen esa porción bíblica, versículos antes, reprendió a los cristianos de Corinto por su egoísmo. ¿Por qué? Bueno, el versículo 20 del capítulo 11 de esa primera carta dice, cuando os reunís, no coméis la cena del Señor, pues cada uno come por su cuenta. Y uno tiene hambre y otro está borracho. En todos lados se cuecen habas. Y Pablo tuvo que regañarlos, darle una reprensión. Porque esa es la cena del Señor. No es la comunión no es la cena de la iglesia. Cuando nosotros venimos a disfrutar aquí de alimentos y disfrutamos de actividades donde consumimos alimentos, eso no es lo mismo que la comunión, que la cena del Señor, porque de esto se trata, de la cena del Señor. Partimos el pan y bebemos la copa para recordar al Señor y para sentir su presencia en nuestra vida. Es bien distinto. Debemos de estar conscientes de esos significados, a esos términos y expresiones, para que nos acerquemos de la manera que a Dios le agrada a este evento tan importante, que no se vuelva una rutina. Esta palabra que yo a veces la uso, ¿verdad? Yo a veces le digo comunión, le digo Santa Cena, le digo Eucaristía. La iglesia evangélica usualmente no usa la palabra Eucaristía. A mí me gusta usarla precisamente porque la mayoría de las iglesias evangélicas no la usan. Pero quizás no la usan porque no saben lo que significa. Significa acción de gracias, significa dar gracias. Y la acción de dar gracias, hermanos queridos, usted y yo sabemos que es una parte vital de nuestra celebración de la Cena del Señor. Damos gracias a Dios por lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiera hecho eso, estábamos perdiendo el tiempo nosotros aquí. Es más, dice la palabra de Dios que después de su muerte resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, van en nuestra fe. Así que es importante darle gracias a Dios en este momento. Es decir, gracias Dios que me salvaste. Gracias Dios que me redimiste. Gracias Dios que me libraste de la pena del pecado que hay en el ser humano, que no es arrepentido, que no conoce que tú eres el único y verdadero Salvador. Eucaristía, tiempo de dar gracias. Pero hay algo que no usamos con este término cuando pensamos en la Santa Cena o en la comunión, y es que es un acto de profecía. Como le dije ahorita, es un acto de recordación, pues es un acto de profecía también. Porque en la comunión escribió Pablo que anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Eso es una profecía. Así que la Cena del Señor también implica profecía. Implica una promesa de Dios para su iglesia
Y no solo para su iglesia. El Señor cuando regrese y está todo el que esté ahí, lo va a ver ahí. Y dice que unos, los justos, van a estar a la diestra de Dios y van a estar en la eternidad con Él. Y los que no son justos, los que no recibieron a Cristo como dueño y Señor de sus vidas, los va a desechar por la eternidad al lago de fuego. Dice Juan en Apocalipsis, al lago de fuego y azufre, que arde por siempre. ¿Me siguen escuchando? Allá José está pendiente, cualquier cosa. Así que se ha obtenido la gran victoria sobre el pecado y Cristo murió por nuestros pecados y resucitó triunfante para nunca más probar la muerte y al contrario, garantizar nuestra vida eterna. Pero Dios tiene más para nosotros, porque Jesús volverá, dice la profecía, hasta que Él venga. ¿Cómo piensa alguna gente que eso no es así? Si usted cree en la palabra de Dios, la Biblia, y la Biblia dice que hagamos tal o cual cosa hasta su regreso, pues quiere decir que Él va a regresar. Y si Él lo dijo, es verdad. Y si Él lo dijo en este contexto, es un conocimiento que nos da por adelantado. Por lo tanto, es una profecía por definición. ¿Usted fija? Pero queda algo más, que lo dijimos al principio, pero dejé para lo último. Es un sacramento. Usted dice, ay, pastor, vuelve con otra palabrita de esas que la iglesia evangélica no usa. Pues por eso es que la pongo ahí, porque la iglesia evangélica usualmente no le llama a eso sacramento. ¿Por qué? Porque algunos piensan que eso tiene que ver algo así, ¿verdad? Con sacrificios y ese tipo de cosas, y qué sé yo más cuánto, y que si magia. Pero no hay que tomarlo de esa manera. No tiene nada que ver con cuestiones mágicas, ni sortilegios, ni ninguna de esas cosas. Sacramento es una buena palabra, porque sacramento significa promesa o voto de lealtad. Lo debía haber puesto ahí. Un sacramento es una promesa o un voto de lealtad. Y usted puede decir, lo que pasa es que también sacramento lo podemos entender como algo sagrado, que reviste de otras cosas, y de ahí la idea de la magia o de otras cosas más. Pues es algo sagrado porque nuestro culto a Dios es algo sagrado. Lo hacemos para el Dios Todopoderoso, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para el único y verdadero Dios. Así que es algo sacramental, pero no implica, como lo enseñan algunas otras religiones, que como algo sacramental, de eso depende la salvación. Ahí no estamos de acuerdo. Y por eso muchas iglesias evangélicas no lo usan. Yo diría que ninguna. Es raro. Quizás alguna iglesia reformada, alguna iglesia presbiteriana, quizás lo pueda usar porque entienden el sentido del término o de la expresión. Así que allí vemos varios significados. Ahí nada más hay, ¿cuántos? 6 significados o 6 maneras de ver la comunión del Señor. Tenemos el recordatorio o el memorial, tenemos la comunión con Cristo y tenemos entonces además la cena del Señor, tenemos la Eucaristía, tenemos la profecía y tenemos sacramento. Así que son términos que podemos utilizar indistintamente a referirnos a la comunión, a la Santa Cena, a la mesa del Señor, que es otra expresión que utilizamos para significar lo mismo. Significa lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y posterior. Ahora, la calidad de nuestra celebración, cuando nosotros venimos aquí, podemos disfrutar o no disfrutar ese evento. Dicho sea de paso, esta semana yo dije, yo no voy a anunciar la comunión por 2 razones. Primero, porque se supone que la iglesia sepa que el primer domingo, si no se dice lo contrario, es día de comunión. Y en segundo lugar, porque si hay algún impío por ahí que dice, pues no voy al culto porque es de comunión y solamente los cristianos comulgan y qué sé yo qué, equivocadamente pensando que no es una oportunidad de encontrarse con el Señor, de ver las razones,
de orientarse, de darse cuenta de la devoción con la que lo debemos hacer. En un mensaje como el de hoy, de entender el por qué. A lo mejor la gente no sabe por qué y no lo hace. Algunos se asustan y dicen, no, pero muchachos, el día de comunión, eso es sagrado, eso es un sacramento. Y siguen hilando cosas, ideas que no son las correctas. La calidad de nuestra celebración depende de algunos factores. Yo voy a mencionar algunos factores. ¿De qué depende eso? Bueno, primero que todo quiero mencionar que depende de nuestros sentimientos. La calidad de nuestra celebración en la mesa del Señor, en la cena del Señor, depende de nuestros sentimientos. En ocasiones, nuestra tristeza, nuestro dolor, incluso nuestra ira no expresada puede impedirnos tener una experiencia de adoración conmovedora en este momento. Muchas cosas dolorosas para nuestras vidas, para nosotros, nos pueden deprimir. Muchas de esas cosas nos pueden hacer centrarnos nuestra mente solo y exclusivamente en nosotros mismos, y no en lo que significa esta experiencia de comunión, de esa dependencia entre Dios y nosotros. Y cuando estamos deprimidos o cuando estamos heridos, necesitamos abrir nuestra vida nuevamente a Dios, confesar nuestros pecados, pedir su ayuda, agradecerle su misericordia y rendirnos totalmente a Él. ¿Sabe una cosa? Hay que estar dispuesto a hacerlo. Voy a decir algunas de las cosas que les mencioné. Confesar nuestros pecados, pedir la ayuda de Dios, agradecerle su misericordia y ofrecernos totalmente a Él. Y para eso hay que abrir nuestra vida al Señor. Hay que hacer eso. Así que no es cualquier cosa venir y participar de la comunión. Yo participo de la comunión porque yo soy salvo. Yo participo de la comunión porque ya yo me bauticé. Yo voy a participar de la comunión porque yo me sé el nombre de todos los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. O me sé los 6 o 7 versículos básicos para evangelismo personal. No es por eso. No es por eso. Así que tengamos en cuenta nuestros sentimientos. En segundo lugar, lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo a nuestro entorno. Porque eso también nos trae a nosotros cierta ansiedad, cierta preocupación y cierta carga. Y aunque la verdad es que son muy pocos los servicios que están, por así decirlo, libres de distracciones. Porque en ocasiones se dan unas payasadas, en otras ocasiones hay murmullos que son un poquito groseros. Eso puede a veces olvidarnos pensar por qué estamos en la casa de Dios. El hecho de que nosotros tengamos una vida frugal, que tengamos un culto no rígido, no significa que esto es un chiste, no significa que esto está al garete. No. Estamos aquí para adorar a Dios. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios. En ocasiones venimos bien cargados, con situaciones muy difíciles. Y cuando venimos aquí, Dios nos da la respuesta. Nos las puede dar en casa, nos las puede dar en el camino, cuando venimos en el automóvil. Sí. Pero Dios ideó desde la eternidad este lugar para que su pueblo se reuniera. Como así se edificó el tabernáculo, como así se edificaron los templos en el Antiguo Testamento, a iglesia, el lugar de reunión, del encuentro del pueblo de Dios con su Señor. No es cualquier cosa venir al culto, hermano querido. Debe ser algo hermoso, algo lindo, algo realmente motivador y alentador para nuestra vida. Pero a veces lo que sucede a nuestro alrededor nos distrae. Y por eso cuando venimos al templo nosotros debemos estar bien decididos, pero que bien decididos para adorar al Señor y no permitir que nada ni nadie se interponga entre Él y nosotros. De eso es de lo que se trata. En tercer lugar, la calidad de nuestra celebración en este momento especial va a depender de lo que Cristo significa para nosotros. Si damos por sentado lo que mencioné ahorita, su sacrificio amoroso en la cruz del Calvario, si damos por sentado la salvación que trajo a través de ese sacrificio, ese regalo que hemos recibido de su gracia,
Y la comunión, en este caso, no puede ser un evento aburrido. Quizás lo ceremonial nos parezca aburrido, quizás nos parezca lento y confundimos la solemnidad con el aburrimiento. Pero es que hay momentos distintos para experiencias distintas en nuestras vidas cotidianas y más aún en la casa de Dios. Hay lugares donde se adora a Dios que tiene unas reglas muy rígidas, muy estrictas. Aquí no tenemos esas reglas. Yo creo que Cristo nos hizo libres. Y después que lo hagamos con respeto, reconozcamos la autoridad del Señor, reconozcamos la autoridad de los líderes de la iglesia, reconozcamos y respetemos a nuestro prójimo, quien sea, aunque sea un borracho o bochinchoso que llegue, como el ejemplo que di al principio. Ese ser humano tiene dignidad. Hay que tratar de ayudarle. Usted nunca se ha puesto a pensar por qué cualquier borracho por ahí o cualquier persona indigente está en esa condición. Porque es muy fácil. No, pero usted nunca se ha detenido a pensar por qué ese muchacho que quizás no llega a los 30 años, está pidiendo dinero en las luces, está todo abandonado, maltrecho, se ve agotado, quizás está enfermo, apenas no puede caminar. Estamos hablando de los que genuinamente están así, ¿verdad? No de los que hacen show y espectáculos, que después los vemos con tenis bien caro y ropa de lujo. Yo no estoy hablando de esos, de los que realmente están en necesidad. ¿Nos hemos puesto a pensar? Mira, aunque no pensemos, ¿cuántas veces en sus oraciones usted incluye a los indigentes? ¿Cuántas veces en sus oraciones cotidianas diarias usted dice, ay Señor, mira, yo vi a aquel muchacho en la cruz, allí, en la luz allí en el cruce. Señor, si yo pudiera hacer algo, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Quién puede ayudarle a salir de allí? ¿O quién le puede dar otra palabra? O Señor, lo que yo hago en el cambio de luz no es suficiente. ¿Cómo le podemos dar seguimiento? ¿Cómo puedes ablandar el corazón de aquellos que están endurecidos? Quizás porque han tenido una mala experiencia con las iglesias, no con el Señor. Con gente en las iglesias, que a lo mejor no eran ni cristianos. O quizás eran de los cristianos superhéroes, que ellos son tan perfectos que no admiten la imperfección. Qué triste, ¿verdad? No sé porque para qué vino Cristo entonces, por esa persona no vendría porque son perfectos. No tiene sentido, ¿verdad? Pero lo pensamos, oramos para que Dios bendiga a la gente. Es importante entender lo que Cristo significa para nosotros. Y si Cristo significa para nosotros más que cualquier otra cosa, deberíamos acudir con respeto, con admiración, y tomar así de la copa y tomar del pan de una manera respetuosa. En vez de estar abrumados y extenuados por lo negativo, deberíamos estar abrumados por la gratitud y por la expectativa de lo que pueda ocurrir. En algún momento les mencioné a uno de los altos líderes de nuestra denominación hace muchos años, en una reunión de pastores, recuerdo, ese momento lo recuerdo, porque éramos un grupo pequeño que habían seleccionado de la isla para hablarnos unas cosas y surgió el tema de la comunión. Y decía este hermano, un norteamericano, una persona de esa que cuando usted habla con ellos se da cuenta de que tienen el espíritu ahí a 100, ¿verdad? Contaba él en un momento dado, porque hablamos del tema de la comunión, que él estuvo en una ocasión en un servicio de comunión de una iglesia metodista en Estados Unidos. Y algunos metodistas pues consideran que participar de la comunión es una experiencia a tal punto divina, donde realmente, como los católicos por ejemplo, entienden que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo literal y que el jugo de uvas o el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y él decía, bueno, yo no sé lo que pasó en aquel culto, decía el hermano pastor, yo no sé lo que ocurrió en aquel culto, pero de manera impactante recibí una experiencia en mi ser que jamás la he vuelto a experimentar en otro servicio, ni de comunión ni de nada. ¿Qué pasó allí con su vida? Él dice, yo no lo sé,
Pero desde ese día en adelante tomé conciencia del cuidado, de la reverencia, del respeto, más aún de lo que él sabía y de lo que él enseñaba y de lo cual él escribía, porque él es escritor. Porque tuvo una experiencia de una manera increíble al escuchar lo que aquellos hermanos decían, al ver lo que aquellos hermanos hacían, al sentir como aquellos hermanos sentían. Sabemos de cultos de comunión donde mientras se participa de la comunión, enfermos son sanados, hasta ciegos han vuelto a ver, oídos han vuelto a escuchar, mudos han vuelto a hablar. Dios sigue siendo el mismo de ayer. Dios no ha cambiado, ni cambiará. Vengamos a adorar a Dios con respeto, démosle honra al Señor, rindámosle culto, vengamos a adorarle y digámosle, Dios, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras, y haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Pero hay algo más, también depende de lo que en este momento hacemos y lo que estamos pensando hacer por el Señor y para el Señor. Aquellos que aceptan pérdidas, por ejemplo, por amor de Cristo, se dan cuenta de cuánto necesitan al Señor y cuánto puede hacer la adoración para renovar sus espíritus, sus almas, su ser interior. Voy a mencionar esto, todavía Eileen está con los niños allá, pero yo recuerdo hace unos años, hace varios años, Eileen estaba dirigiendo un culto, un devocional, un domingo por la mañana, eso no se me olvida. Y ella estaba bien contenta y brincando y qué sé yo qué, como nunca la había visto. Y ese día yo había venido un poquito cargado, yo no sé por qué, no me acuerdo de los detalles, ni me interesan tampoco en este momento. Y cuando vi a aquella hermana con ese gozo, y yo estaba allá detrás, yo me paraba allá detrás, ya casi no me paro, ahora me quedo sentadito por ahí. Yo me paraba allá detrás, fuera de donde está la silla, y ella estaba aquí al frente, estábamos casi alineados. Oiga, hermana, y aquella hermana estaba dirigiendo esa alabanza con una unción de Dios, que Dios me transformó en ese momento y yo empecé a hacer lo mismo que ella estaba haciendo y ya me vio de momento y empezó a reírse y alababa al Señor. Momentos especiales con el Señor. ¿Con qué actitud venimos a la mesa del Señor? ¿Con qué actitud venimos? ¿Sabemos lo que es la mesa del Señor? ¿Sabemos lo que significan los nombres que usé esta mañana para definir la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión, la Eucaristía, el sacramento y todo lo que les dije? Termino con esto, porque le dije que era breve el sermón. Ciertamente, el servicio de comunión no lo es todo, pero es una experiencia de adoración significativa para quienes reconocemos la centralidad de la cruz en el plan de Dios. Para quienes Cristo murió y resucitó y está a la diestra de Dios el Padre, este momento de la comunión es una experiencia de adoración significativa.